Ay, qué lindo estar esta mañana. Señor, estamos tan agradecidos y sé que esta mañana ha tenido comienzo en oración, pero no podemos nosotros dejar de expresar la gratitud de poder estar en tus asuntos, de que has liberado estos días el espacio y el tiempo, el esfuerzo de tantos hermanos también, no solo que sirvieron y trabajaron, sino que acomodaron sus trabajos, su familia, sus hijos, para poder estar en un lugar como este, para reunirnos como iglesia, para aprender, para disfrutar, para conocerte más profundamente. Y sabemos que hacia el final todo tendrá mayor sentido y a medida que pasen las semanas, las palabras serán como semillas que comenzarán a dar fruto, a crecer, a aumentar. Esta palabra de gracia, esta palabra de dirección, estas palabras desafiantes que estamos recibiendo. Señor, nuestro corazón solo tiene palabras de gratitud por este amor que es incomparable, este amor con el que fuimos amados, que nos apartó con un propósito, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso en esta mañana te damos gracias y tomamos la responsabilidad no solo de hablar, Señor, sino de oír, de hablar responsablemente y de oír responsablemente. Muchas gracias, que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, nos recuerde la verdad, que el Espíritu Santo en esta mañana tome su lugar, que todos los velos, Señor, de ignorancia caiga de nosotros completamente, para que podamos disfrutarte más plenamente, más en el Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Buenos días. ¿Cómo están? Sí. Bueno, es un honor para mí estar con ustedes aquí. Los apóstoles de esta casa me aman porque ayer cuando comencé a predicar se rompió la computadora y me dejaron predicar otra vez, solo que ahora está todo apagado. Yo quisiera continuar, en realidad suena un poco egoísta decir continuar lo que uno comenzó a hablar, al menos a mí me suena egoísta porque somos parte de una construcción, como ustedes saben, es una casa madura, pero igualmente me gustaría decirlo. En realidad no es que cada predicador, en este caso, sube a esta plataforma para contar lo que está viviendo de manera personal, sino para poder expresar lo que entendemos que el Señor nos está ministrando, pero se convierte todo en una construcción, digamos, completa, ¿no? También entendemos que el Espíritu Santo va repartiendo a cada uno conforme a cómo tiene que repartir, aunque la palabra que vamos escuchando es para todos. Yo no osaría o no sería tan valiente de dejar palabras a un costado, trataría de tomar todo, inclusive lo que considero o lo que mi mente dice que no es para mí. ¿Viste? Es como si uno escuchara a alguien que diga, el que roba no robe más. Uno dice, no, yo no robo, pero por la duda también no robo más. Poder asimilar todas las palabras y tener la sencillez y la humildad de corazón que solo da el Espíritu, la gracia del Señor, para poder aprender todo, no desechar nada, no dejes nada, porque hay semillas que son directamente para nosotros y otras semillas que Dios deposita en nuestras manos para que la podamos compartir con otros, porque la idea de conocer al Señor es conocerlo y darlo a conocer. Está complicada la mañana, ¿no? Está complicada la mañana, pero bueno, es conocerlo y poder darlo a conocer. Entonces, en esta última participación que me toca a mí, después de escuchar tantas palabras tan impresionantes por los apóstoles, la palabra cantada, es una palabra simple, pero va a ir de un lado hacia el otro, es decir, se nos va a mezclar lo natural con lo espiritual y vamos a permitir que el Espíritu nos ayude a entender esto. Yo recuerdo algo, me venía a la memoria esta mañana cuando me levanté, que el día que yo recibí al Señor en mi corazón, bueno, hice todo el protocolo que hace una persona, no sé, en mi tiempo cuando recibí al Señor, ¿no? O sea, me decían, a mí me dijeron directamente, mira, ¿te crees si te arrepentís de tus pecados, pedís perdón, Dios te perdona, hacés la oración conmigo, tu nombre queda escrito en el libro de la vida y chau.
Y para mí era exactamente, si a mí me decían de recibir a Messi en el corazón y a Cristo era lo mismo, porque yo no entendía a quién estaba recibiendo. Pero le creía a la persona que me decía que tenía que recibir a Cristo. Y entonces, definitivamente, el 29 de julio de 1998, cuando recibí a Cristo en mi corazón, ese día hubo un antes y un después porque fue radical mi amor por Él, a pesar de no tener un conocimiento profundo, por supuesto que hasta el día de hoy, y lo seguiremos conociendo, pero fue radical, cortar todo de una vez. A veces me cuesta mucho a mí entender a los hermanos que dicen, estoy tratando de dejar de fumar. Bueno, ¿cuántos cigarrillos te fumaste hoy? Y bajé de 20 a 10. Vamos bien, no, estás mal. No es que vamos bien, si querés podemos ser empáticos y animarte, decir, qué bueno que bajaste la dosis, pero no, porque esto es una cuestión radical, pero bueno, cada corazón es diferente. Y yo recuerdo que cuando viajé a Rosario a ver a mi mamá, le hablé del Señor, ¿no? Mi mamá, por ahí este video lo ve, igualmente ya sabe ella. Me recuerdo que yo llegué a mi casa, obviamente después de mucho tiempo mi mamá me vio, me preguntó cómo estaba y entonces cuando nos sentamos a la mesa de casa le dije, mira mamá, quiero contarte que yo recibí a Jesús en mi corazón, que Él cambió mi vida para siempre, ¿no? Y me dijo, ¿qué? Nunca hiciste nada en tu vida y ahora sos pastor. Yo no sabía ni lo que era pastor, ¿eh? Y yo le dije, no, yo recibí a Jesús en mi corazón y Él me cambió la vida para siempre y Él te la quiere cambiar a vos. Entonces recuerdo que no llegamos prácticamente a sentarnos a la mesa, porque yo traté de ir, mi mamá italiana, entonces tiene un temperamento interesante. Y de Sicilia, casi con la mafia. Entonces recuerdo que ella se enojó muchísimo. Yo no entendía nada, porque como yo siempre me sentí en falta con mi mamá, o como una persona, no sé, por los problemas de ellos, de mis padres, entonces yo de alguna manera pensé que le estaba dando una buena noticia, pero ella reaccionó al revés. Ella, recuerdo que me dijo esa frase, me agarró el bolso, abrió la puerta y me lo tiró a la calle. Y me dijo, bueno, andate vos, pastor, y toda esta historia, qué sé yo, así, ¿no? Y yo le dije, pero mamá, Jesús puede cambiar tu vida. Mi mamá me dijo, esta frase a mí me marcó, ¿no? Yo trabajé toda mi vida. Así me dijo mi mamá. Tu papá, estos son los problemas familiares, no estoy haciendo, le estoy tratando de traer la atención porque lo noto dormido. Y como el chisme le gusta, parece que todavía no se sanó, porque si estuviera leyendo un versículo estaría bostezando. Entonces de esta manera lo traigo, ¿no? Y entonces me acuerdo que ella me dijo así, me dijo, con todo lo que trabajé en mi vida, con todo lo que hice, es como que le agarró como una especie de esa meritocracia, ¿no? Que de verdad lo hizo. Con todo lo que tuve que soportar, cuidarlos a ustedes, trabajar 10 horas, 12 horas por día, ella me dijo esta frase, yo tengo el cielo ganado. Me cerró la puerta y no la vi por 4 años. Qué difícil es hablar de la pereza cuando las personas lo entienden en una mente natural y trabajan todo el día, ¿no? Y uno está, por ejemplo, una persona, una mamá que está cuidando solo a sus hijos, un papá que está trabajando todo el día, que entiende que necesita hacerlo porque sus recursos no le alcanzan para mantener a su familia cuando los hijos comienzan la facultad y toda la historia que nosotros conocemos. Qué difícil es decirle, hermano, pero usted no puede ser perezoso para Dios. Hay un cortocircuito entre lo natural y lo espiritual. Y Dios necesita, como hablaba la profeta Adela, necesita de alguna manera enseñarnos que hay una absoluta diferencia entre las dos cosas. Sí, en un punto tiene una conexión, porque quien es perezoso en su vida también de alguna manera lo demostrará en lo espiritual. Pero cuando en nuestro corazón comienza a ganarse el orgullo que por lo que hago yo merezco, entonces invalido la gracia. ¿Cómo podemos nosotros hablar en ámbitos congregacionales? ¿Cómo podemos hablar sobre la pereza a pesar de todo lo que hayas hecho? Que si nosotros nos sentamos a escuchar todo lo que hiciste o haces, realmente sería admirable. Y quizás algunos de nosotros que te escuchemos nos sintamos hasta culposos de saber de que nosotros hicimos mucho menos.
Pero no se trata de ahí, porque cuando comencé la primera participación, hablé de que todo lo que escuchamos en este encuentro y a medida de que fuimos pasando y cuando finalicemos seguramente con la próxima exposición de nuestro apóstol, nosotros necesitamos comprender con una mente espiritual, porque la mente natural, para la mente natural, no solo este tema, sino todo lo que escuchamos es incomprensible. Para la mente natural hasta lo que cantamos es incomprensible. La mente natural no logra discernir. Escuche esto si quiere, lo puede anotar, no sé, me da vergüenza decirle que lo anote, pero la mente natural no puede discernir, no logra discernir el hacer con propósito del hacer natural. Es decir, la diferencia es sustancial porque hacer con propósito va al ritmo de su voz. Pero hacer con una mente natural depende de mi criterio personal. Yo leía a una persona que es, especialista en neurociencia, y él tenía una definición espectacular. Abrí un libro de él a la mitad, no lo leí completo, pero abrí a la mitad y me impactó la definición. Él da la definición de jubilación, lo que significa jubilación. La palabra jubilación proviene de la palabra júbilo. Pero usted se da cuenta que jubilación en Argentina no significa júbilo. Pues nosotros tenemos la capacidad de transformar el español, ¿no? O sea, para nosotros no sería ni en griego ni en hebreo, sino en Argentina jubilación es casi corte de calle, piquete y todas esas cosas. Pero el pensador está yendo a la fuente. Una persona que se jubila es una persona que logró júbilo, que de tanto hacer ahora llegó el momento de disfrutar del placer de haber hecho. O sea que hay de alguna manera una estructura en nosotros que está pensada de esa forma. Pero claro, en el reino de Dios no hay jubilados, porque el júbilo de los hijos de Dios es Cristo. O sea, el júbilo de los hijos de Dios no es dejar de hacer, es hacer conforme al ritmo de su voz. Así que si usted estaba pensando tomarse vacaciones en el Espíritu, usted no puede tomarse vacaciones en el Espíritu. Porque nuestro júbilo es hacer su voluntad. Y para nosotros también la representación de la palabra jubilación es vejez. Sin embargo, para Dios la representación de la palabra jubilación, que viene de júbilo, es gozo, juventud. ¿Me está escuchando? Entonces, déjeme ponerle esto en la mente natural. En la mente natural, pereza se entiende a el criterio personal. Hermanos, en este sentido, la pereza, por eso voy a ir de una pereza natural a una espiritual. La pereza espiritual se disfraza de apariencia de ocupación, pero solo está entretenida en sus asuntos personales. Estoy predicando como si fuera la congregación en la que nos toca administrar con Ceci. Lo estoy predicando en ese sentido. A veces como pastores se nos hace muy difícil mostrarle a las personas que son increíbles en lo que hacen, pero en lo espiritual le falta algo. Lo puedo trasladar como lo tengo en mi espíritu. En lo espiritual pareciera que, claro, porque la pereza espiritual está disfrazada de ocupación. La pereza espiritual nos mantiene ocupados. Es decir, para Dios el verdadero hacer no se mide por la cantidad de actividades y esfuerzos humanos. Por eso la mente natural entra en crisis cuando Dios nos llama a la quietud. Cuando Dios nos llama, como hablaba el apóstol, a la reflexión. Por eso para la mente natural detenernos no es hacer. Sin embargo, para Dios detenernos puede ser parte de su hacer. Para la mente natural, dedicarnos un día a la reflexión es no tengo tiempo. Pero un día de reflexión puede cambiar el destino de una generación. Entonces la pereza espiritual opera disfrazada de apariencia de ocupación, solo
entretenida en sus asuntos. Y para Dios, el verdadero hacer nunca se medirá por la cantidad de actividades ni de esfuerzos humanos, sino por la disposición de obedecer aquello que Él demanda, incluso cuando va a contramano de nuestros propios criterios y nuestras propias costumbres. Es interesante Jesús a los 12 años diciéndole a los padres: en los asuntos, en los negocios de mi Padre tengo que estar. Y me gusta la versión que dice la palabra negocio, porque la palabra negocio viene a significar negarse al ocio. Entonces, de alguna manera, Jesús habla de su propia naturaleza. Los que somos hijos de Dios estamos negados a ser ociosos a su propósito. No importa, después vino lo que seguimos leyendo, es maravilloso. Dice que Él le respondió eso a sus padres, pero se volvió con sus padres y Él le obedecía en todo. Y la segunda aparición, ¿usted recuerda cuál es? La segunda aparición es el cielo abierto y a Dios diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque si no hago mal la cuenta, 18 años después, esos 18 años de silencio de Jesús nos demuestran a nosotros que Él se dedicó a trabajar en lo que tenía que trabajar, a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, cuando se escucha la voz del cielo, te muestra o nos muestra lo que fueron los 18 años de silencio de Jesús. Alguien que hizo lo que tenía que hacer para que Dios diga: este es mi Hijo amado. En esos 18 años donde parecía que Él no hacía nada para Dios, Él estaba formando su carácter, Él estaba estando con sus padres, Él estaba dando un ejemplo de obediencia, Él estaba dando un ejemplo de negación al ocio, independientemente que no estaba en el escenario de la fama mundial que tuvo después. Antes de la fama mundial que Él tuvo después, Él estableció un carácter firme, permítame hablarlo naturalmente. Él estableció un carácter como hijo con María y con José para demostrarle a todo el mundo que Él hacía lo que tenía que hacer. O sea, los 18 años de silencio fueron propios, más allá de que se consideraba maestro a un judío después de los 30 y demás, pero los 18 años de silencio demuestran de que Él pudo permanecer en el medio, en el centro de la voluntad de Dios, independientemente que no le llame la atención a nadie quién era Él. Qué hermoso, ¿o no? Lo estoy aburriendo, ¿verdad? Impresionante. Yo que soy aburrísimo para predicar, imagínense un domingo a la mañana. Pero mire esto, por favor, porque se nos mezcla la pereza, se nos mezcla con las actividades, con los méritos, con la voz de mi mamá que dice: yo trabajé todos los días, toda la vida, crié 3 hijos sola, y vos me vas a venir a decir que no, yo ya me lo gané al cielo. No, la pereza espiritual nos convierte en procrastinadores de su voluntad. Es decir, hay personas que están haciendo muchísimas cosas, pero no lo que Dios le está pidiendo. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó infinidad de veces, de estar haciendo un montón de cosas que tienen que ver con la congregación, pero no estar haciendo lo que Él me estaba hablando por medio del Espíritu a mi espíritu. ¿Sabe cuántas oraciones esquivé? Orá. Sí, pero ahora estamos pasando el fratacho. Bueno, yo nunca pasé el fratacho, mis hermanos lo denuncian, pero... Bueno, orá, lee, hacé tal cosa, andá a visitar a tal persona y procrastinar su voluntad porque necesito manejar mis tiempos para. Entonces así comienza a menguar la sensibilidad espiritual y entonces ante los ojos de Dios somos perezosos a su orden, perezosos a su pedido, perezosos a su voluntad, no malos. No perdemos la salvación, no es que Dios nos rechaza, no es que Dios nos odia, caminamos retrasados. Me recuerdo, lo podemos recordar juntos. Quiero tomar solo este versículo, Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice: en lo que requiere, ahí miren, lo tiene en la pantalla. En lo que requiere diligencia, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Vieron que cuando usted quiere leer sobre pereza, por lo general, lo vamos a ver, voy a usar eso a propósito también, uno va para el libro de los proverbios? Y la hormiga es punta de lanza para la pereza. Mirá la hormiga, perezoso. Yo desde que me predicaron eso la primera vez me da miedo matarlas.
Me van comiendo las plantas, pero yo no las quiero matar porque ellas están trabajando, no son perezosas. Pero acá lo presenta Pablo, pero presenta un tipo de pereza. Él dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y dice, seguido, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, Pablo, si observamos, habla de un tipo de pereza. La pereza en aquello que requiere diligencia. Y fíjense que automáticamente da el camino para ir resolviendo eso. Lo que requiere diligencia, yo necesito ser ferviente en el espíritu y sirviendo al Señor, que no es otra cosa que la naturaleza de servicio, no la acción de algo particular. Servir al Señor no es estar haciendo algo, sino es una naturaleza que me gobierna, que lo expresa. Eso es servir. Estoy sirviendo en la puerta, estoy sirviendo, sí, en parte sí, pero no es servicio. Servicio es una naturaleza. Pablo, la forma que tiene de hablarle a los romanos para destruir la pereza es la diligencia en los asuntos del Señor. Es decir, no podemos ser ociosos a su propósito. Abrazalo un segundito a tu hermano si querés, ¿no? Como para darle amor y cariño y decirle, mirá que no te están castigando, te están animando aunque no parezca. Te están animando, sí, pero permítame construir la idea. Mírelo a 2 o 3 y decirle, a partir de hoy vas a oír la voz del Señor. Y la vas a hacer. O sea, es oír y hacer, no es oír y calcular cuándo hacerlo, es oír y hacer. Hermanos, la pereza, escuche qué fuerte esto, igual lo dejo a criterio de corrección de ustedes, pero ahora paso para la parte un poco natural. La pereza está rechazada 31 veces en el Nuevo Testamento, 4 veces bajo el concepto de la ociosidad. 9 veces con la idea de la inactividad, 4 con el rechazo de la lentitud, 2 con el descuido de sí mismo y de las cosas, y 12 condenando la tardanza y el retraso. Obviamente que cada pasaje tiene una derivación que lo hace con mayores referencias, pero fíjese esto, qué fuerte. O sea, debemos hablar de esto, porque literalmente Dios rechaza la pereza porque termina dañando de manera profunda la vida espiritual. O sea, no estamos hablando de un enemigo silencioso, que solo Dios y yo sabemos en qué estado estamos. Y que nosotros los pastores con muchísimo amor tenemos que identificar que hay veces que debemos sentar, pero me suena feo eso, que debemos sugerirle a ciertos hermanos que son hasta los mejores y más fieles colaboradores, que deben sentarse por un tiempo, pero no porque están haciendo mal algo, sino porque están descuidando a alguien. Y por necesidad nosotros no podemos permitir que las personas sigan avanzando como si estuvieran haciendo la voluntad de Dios, porque son buenos en lo que hacen. Ay, Señor. La pereza termina dañando de manera profunda la vida espiritual. Y mire esto, a ver si usted lo puede ver conmigo como este análisis que estamos haciendo, ¿verdad? Usted olvídese, yo no estoy enojado, es vehemencia de predicar estas cosas, no que estar enojado. En el lugar que menos me puedo enojar, en un auditorio hermoso, gente que presta atención, es precioso. Pero miremoslo juntos para ver si podemos sacarnos cargas. Yo le estoy predicando esto para ver si podemos quitarnos algunas cargas. Fíjese que Dios rechaza la pereza porque daña de manera profunda la vida espiritual, pero también daña de manera profunda la comunión entre los hermanos. Porque no permite discernir el lugar que ocupamos en el cuerpo de Cristo y por consecuencia afecta de manera directa las relaciones que deben desarrollarse de manera saludable. Es tremendo.
Es tremendo porque nosotros nunca traemos a la mente, en un momento que tenemos diferencia con algún hermano, por lo que deberíamos estar haciendo para el Señor, que su problema es que él es perezoso o perezosa para oír y obedecer a Dios. Eso no está en nuestros asuntos de conversación. Nosotros preguntamos, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que...? No, lo que pasa es que ando un poquito mal. No, pero ¿qué es lo que pasa? Porque quien lo oye lo obedece, quien lo ama lo obedece. Podemos tener momentos difíciles, pero la vida de comunión nos blinda para no caer en estas cosas. Es tan importante la vida matrimonial porque el rol del esposo y de la esposa en ciertos momentos es blindar a nuestro esposo o a nuestra esposa para que no caigan en una pereza espiritual y mujeres o esposas o esposos animando, no condenando, animando a que no caigan en una pereza espiritual, porque esto es un espíritu en lo que requiere diligencia, no perezosos. Le tenemos que hablar a nuestra esposa, a nuestro esposo, orar y pedirle sabiduría al Señor, porque los hombres sabemos que ella siempre tiene la razón. Y es verdad esto, ¿eh? Pero cuando una vez en 20 años nosotros entendemos que espiritualmente estamos en lo correcto, necesitamos inspirarle la vida del Espíritu activa para que ellas puedan reconocer que a pesar de ser madres increíbles que se ocupan de los hijos y de tantas cosas, tal vez cayó en un estado por ignorancia de ociosidad a la voz de Dios. Ay, Señor. Y entonces, ¿qué es? ¿Reprender a mi esposa? No, orar juntos. ¿Qué es reprender a mi hermano? No, orar juntos. Porque en algún momento del camino, cuando alguien está atrapado por la pereza espiritual, nos comenzamos a separar y no sabemos por qué es. Y es ahí donde entra el engaño, donde entra el pecado, donde entran tantas cosas que se manifiestan. ¿Por qué? Porque nos empezamos a distanciar. Estamos bajo el mismo techo, tenemos la misma familia de la fe, cantamos las mismas canciones, escuchamos la misma predicación, pero internamente nosotros estamos ociosos a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Entonces entramos en la mente natural, entra en un cortocircuito y pues decimos, pero si yo lo veo que viene siempre, pero estamos juntos, pero si necesita algo cuente conmigo. Pero el punto no es ese solamente, el punto es responder a lo que Dios está pidiendo que hagamos. Por favor, por un momento quiero que pensemos juntos qué es lo que Dios nos vino pidiendo solamente esta semana y pensemos cuánto de lo que Él nos pidió nosotros hemos retrasado. Hemos cumplido una semana sin hacer lo que Él nos está pidiendo. O sea, usted piénselo conmigo, por favor. Usted sabe que, usted sí puede discernir el Espíritu. Usted sabe que no es una palabra que la estoy tratando de predicar con gracia. O sea, no podemos nosotros irnos a dormir. Y si lo hacemos por ignorancia, pedir perdón no hay problema, pero no podemos irnos a dormir retrasando una semana, 2 semanas, 3 semanas, un día, lo que Él nos está pidiendo que hagamos hoy. ¿Me entiende? No es un problema personal, no es un problema de, voy a perder la oportunidad de tocar el teclado. No es eso, nos empezamos a separar, porque primero la separación es interna. ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero qué está pasando? Entonces, claro, uno, como me pasa a mí, ¿no? Es que nos queda por ahí un poquito de ese sesgo religioso. ¿Estará en alguna cosa rara Por ahí no está nada raro, por ahí es ocioso. Por ahí no le está siendo infiel a la esposa, no está teniendo una mala administración financiera, es una persona que aparentemente moralmente es perfecta, pero es ociosa. ¿Cómo le explico yo a usted o usted a mí que lo que tal vez me está pasando a mí es porque hace un año que Dios me está pidiendo que vaya a ver a tal persona y le pida perdón? Eso parece que no está, eso pareciera que no fuera tan importante, porque eso es entre Dios y yo. No, es que en la vida corporativa eso me va a terminar afectando a mí. Y va a terminar afectando a mis hijos. Y va a terminar afectando a los hijos de tu otro compañero, del que te ama, del que trabaja contigo, del que ora junto contigo, del que sueña contigo,
del que piensa, de la persona que está sentada a tu lado, la que viajó tantos kilómetros para estar en esta convención, del que está atrás, del que está delante. También va a afectar la vida del que predica, va a afectar la vida de tu pastor, va a afectar la vida de todos. O sea, nosotros no podemos hablar como nos hablaba el apóstol estos días. Nosotros no podemos hablar, no podemos tener solamente el lenguaje y estar vacío de esto. Tenemos que recuperar la conciencia, como venimos aprendiendo, de que sí, es como nos decía el apóstol, nuestro apóstol, es una responsabilidad volver a ocuparnos de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay cosas que no la podemos explicar porque nosotros la naturalizamos. Y la pereza espiritual está naturalizada entre los santos. Está naturalizada. Entonces Dios la rechaza, la rechaza. Yo no sé si ustedes lo pueden ver conmigo, pero ¿qué tiene que ver? Escuche, piense esto conmigo, pensémoslo juntos. Usted recuerde que lo que estoy predicando es primero para mí y lo estoy predicando con mucho sentido de vehemencia. ¿Sabe qué? No para que usted entienda. Si usted me permite decirle esto en confianza, tal vez hasta porque me enoja a mí mismo saber que por mucho tiempo pospuse su voz. Nada más. No lo estoy predicando yo, usted tiene que entender. No, yo lo tengo que entender. Que no puedo caer en este pecado que ante los ojos de la mente religiosa no es grave, pero Jesús lo llamó sepulcro blanqueado. O sea, sí, tiene un sentido de urgencia interna. Vivimos para Él, entonces no podemos ser ociosos. Hablamos de Él, no podemos ser ociosos. Tiene que haber una coherencia en nuestra vida, en nuestra declaración y nuestra vida. Hermano, mire, piense esto conmigo, por favor, un segundo. ¿Qué tiene que ver en un verdadero hijo de Dios? ¿Qué tiene que ver la ociosidad? ¿Recuerda las referencias que hice, lo que el Nuevo Testamento hace referencia a la pereza? ¿Qué tiene que ver con un verdadero hijo de Dios la ociosidad, la inactividad, la lentitud, el descuido, la tardanza? Nada. Estas palabras en su vida y en la mía no tienen nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Nada que ver. Ahora, permítame utilizar el libro de Proverbios para mostrarle y aprender juntos hacia dónde nos conduce la pereza espiritual. Y yo encontré, creo que 4 asuntos interesantes. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Primero, vamos a usar el libro de Proverbios y vamos a hacer un paralelismo. Primero, nos conduce a la pobreza. Nos conduce a la pobreza. O sea, la pereza espiritual inevitablemente nos conduce a la pobreza. Proverbios capítulo 10, en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer, no sé si los chicos lo tendrán, pero Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice: los perezosos, justo está en otra versión. Si no, no lo pongan, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente para no confundirlo. Muchas gracias, chicos. Los perezosos, dice la Nueva Traducción Viviente, capítulo 10, versículo 4, los perezosos pronto, dice pronto, ¿ves? Los perezosos pronto se empobrecen. Solo léalo hasta ahí. Los perezosos pronto se empobrecen. Proverbios capítulo 20, versículo 13, también en la Nueva Traducción Viviente dice: si te encanta dormir, ¿cómo te explico qué me pasó esta mañana? Si te encanta dormir, ¿qué dice? Terminarás en la pobreza. ¿Pero qué dice después? Mantén los ojos abiertos y tendrás. Qué lindo es leer la palabra desde la realidad de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros con estas palabras una carnicería hicimos con esto, ¿no? ¿Cómo hago para estar tanto tiempo con los ojos abiertos? ¿Cómo hago? No, nunca se trató de eso. Ahora déjeme mostrarle por medio de los proverbios que Salomón está hablando con la sabiduría debajo del sol, es decir, entendiendo el funcionamiento de la tierra, que puede completamente ser aplicado, obviamente, a la vida natural, pero déjemelo ver para el lado espiritual. Cuando hablamos de pobreza aquí en Proverbios, no hablamos de la falta de recursos financieros para el sustento diario, no, hablamos de una mente que no se sabe desarrollar en su voz. Es decir, una mente empobrecida en cuanto a entendimiento, en cuanto a conocimiento espiritual.
Entonces estos proverbios, mire cómo cambia si usted ve este proverbio, ve la palabra pobreza, pero desde una mentalidad pobre. Mire cómo cambia esto. Los perezosos pronto se empobrecen. Es decir, el camino rápido para la pobreza mental es la pereza. Si te encanta dormir, es decir, procrastinar la voluntad de Dios, terminarás en la pobreza. Y cuando habla de mantener los ojos abiertos y tener comida en abundancia, habla de una mente atenta a su voluntad que lo conduce inevitablemente a tener abundancia de palabra, abundancia de gracia, abundancia de su voz, abundancia de su vida. ¿Lo pueden ver conmigo? Vamos, cuando entramos en la pereza espiritual, número 1, nos conduce a la pobreza. Número 2, nos conduce al gobierno de la necesidad. También en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios capítulo 20, versículo 4. Nueva Traducción Viviente. Estamos bien, ¿verdad? Con el tiempo todo, sí. Dice, los que por pereza... Escuche qué palabra impresionante. Los que por pereza no aran en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Wow. Bueno, en esta región se entiende claro esto, ¿verdad? Los que por pereza no aran en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Claro, la pereza, ¿qué nos conduce? Nos conduce al gobierno de la necesidad. O sea, tener una necesidad en particular no es un problema. Pero vivir bajo el gobierno de la necesidad sí es un problema. Hermanos, hay personas que constantemente están necesitando oración, pero porque viven bajo el gobierno de la necesidad. De una necesidad particular se puede salir. Es algo, como dijo el apóstol Pablo, he aprendido, sé vivir. O sea, aprendí, fui educado a vivir en escasez, en abundancia. O sea, puedo pasar por esos momentos, se puede salir, pero del gobierno de la necesidad, solo Cristo alumbrando nuestro entendimiento nos puede librar. Solo Cristo alumbrando nuestro entendimiento nos puede librar. ¿Y por qué digo esto? Simplemente porque la pereza espiritual colabora con no hacer lo que corresponde en el tiempo que corresponde, aún sabiendo que corresponde. Se lo voy a repetir. La pereza espiritual colabora con no hacer lo que corresponde en el tiempo que corresponde, aún sabiendo lo que corresponde. Ay, Señor, qué hermoso ambiente que hay aquí. Qué precioso es poder comer esta mañana y todo lo que hemos comido en estos días espiritualmente. Qué precioso es que Cristo tome su lugar. Qué precioso es que seamos limpios por su palabra, por dentro. No dejar lugar de oscuridad. No le dan ganas, no sé si está bien la expresión, pero no le produce gratitud al Señor porque Él, por medio de su palabra, me ilumine y quite todos los lugares oscuros para que dentro de unos años podamos disfrutar junto con nuestras generaciones, haber sido alumbrados en el entendimiento. Es precioso, es precioso. Es precioso. Usted y yo sabemos muy bien lo que ha producido el gobierno de la necesidad en el ámbito de la iglesia. Predicaciones fundamentadas en la necesidad, oraciones fundamentadas en la necesidad. Pero claro, el problema no es orar por una necesidad puntual con la conciencia de saber que Él sabe de qué tenemos necesidad. No es lo mismo orar sabiendo que Él sabe de lo que tengo necesidad que orar como un olvidado o un huérfano que cree que Dios no sabe de lo que necesito. Es muy diferente. Y era un poco lo que hablaba el apóstol. O sea, si nosotros vamos a India, ¿qué vamos a predicar? Si nosotros vamos a Europa, ¿qué vamos a predicar? Si nosotros vamos por toda América, ¿qué vamos a predicar? Nosotros no tenemos un mensaje para cada región. Discernimos la forma en la que debemos hablar porque somos diligentes en el espíritu en escuchar su voz. ¿Lo entiende? Pero cuando yo solo tengo un mensaje de necesidad, lo acomodo a la región. Pero cuando yo predico a Cristo y a este crucificado, lo predico en todo lugar de la misma manera, porque hay un solo mensaje, hay un solo espíritu, hay una sola fe, hay un mismo Padre. Ay, Señor. Por colaboración de mi garganta, usted puede aplaudir y yo tomo agua. Gracias.
El gobierno de la necesidad es tremenda, por eso lo ha producido la pereza, lo que hemos escuchado estos días, o sea, los caminos cortos, los atajos espirituales, por no tener la capacidad de poder ser diligentes. La pereza espiritual nos genera atajos que nos conducen no a una necesidad puntual, sino al gobierno de esta necesidad. Solo Cristo puede librarnos de eso. Número 3, la pereza espiritual nos conduce a una vida de esclavitud. Proverbios, en la versión Dios habla hoy, capítulo 12, versículo 24, dice: el que trabaja, mire qué palabra, el que trabaja dominará, dice esta versión Dios habla hoy, el que trabaja dominará, el perezoso será dominado. El que trabaja dominará, el perezoso será dominado. Dios nos ha otorgado, o le ha otorgado al hombre la posibilidad y la honra de ser esclavo de Jesucristo. La expresión esclavo de Jesucristo es una redención a la esclavitud. Es una esclavitud por amor. O sea, no estoy diciendo que está bien la esclavitud, no estoy hablando de eso. Pero está poniendo una óptica diferente. Es una honra ser llamado esclavo de Jesucristo. Porque hace referencia de alguien que perdió su vida para vivir su vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, es alguien que perdió su propia voluntad o el gobierno de su propia voluntad para vivir en la voluntad de Dios. Es un privilegio, es la gracia de Dios misma. No fuimos nosotros diseñados para ser esclavizados a una doctrina o a una religión. Somos esclavos de su vida. Por consecuencia, vivimos y disfrutamos del Señor en la plenitud del Espíritu. La pereza espiritual es automático, no tiene un gris en el medio. La pereza espiritual nos va conduciendo a una esclavitud de formas. Por eso algunos están siendo esclavos de sus formas y Cristo no puede alumbrar su entendimiento. Porque tienen miedo de desafiar las formas. Porque tienen miedo de cuestionar su sistema de creencia de años. Porque tiene ídolos levantados como becerros de oro que creen que eso no se puede tocar. Por amor al Señor, por amor a su familia, por amor a usted, desafíe lo que cree. Póngalo bajo la tela de juicio del Señor. Permítale al Espíritu Santo en oración preguntarle si todo lo que sabe es lo que Él quiere que sepamos, y si hay algo de lo que sabemos que Él no quiere que esté en nosotros, pidamos al Espíritu Santo que lo erradique, independientemente de que eso nos lleve a perder prestigio delante de los demás. Porque cuando nosotros no prestamos atención a esto, somos esclavos de alguien más. Y nosotros fuimos llamados a ser esclavos de Jesucristo. Nosotros fuimos llamados a ser esclavos de su vida. Nosotros fuimos llamados a disfrutar la plenitud de su vida en el Espíritu. ¿Lo cree? Claro. Yo no puedo ser esclavo de nada de esto. El proverbio dice, el proverbio que leímos, el versículo 24 del capítulo 12, dice: el que trabaja, y la pregunta que debe surgir es: ¿en qué deberíamos trabajar? Deberíamos trabajar en que nuestra mente no quede obsoleta, envejecida a través de los años, no quede estancada en algo, en una forma, sino que sea renovada a través del Espíritu Santo. Renovar el entendimiento no es un trabajo humano, no es una renovación externa, es desear permanecer crucificado con Cristo para vivir en la verdad. Hermanos, vamos, levante su mano y reciba esto. Es orar a Dios y decirle: Dios, mi mente no puede quedar obsoleta por las experiencias de la vida, por vivir esclavizado a una necesidad, por vivir esclavizado a una religión, por vivir esclavizado a una forma, a una manera de orar, a una manera de leer, a una manera de tener un devocional. Señor, yo soy esclavo de tu vida, y tu vida es dinámica, es orgánica, tu vida no tiene límites, tu vida es eterna. Y es eterna porque no tiene ni principio ni fin. O sea, yo comencé contigo, termino contigo, y en este transcurso de la tierra quiero vivir reflejando lo que significa trabajar para ti. Aleluya, aleluya, aleluya.
La pereza espiritual. Déjenme mostrarle este último punto, pero ya estamos aterrizando el avión. La pereza espiritual nos conduce a la ruina, y aquí hay una parte que me impacta de este proverbio, pero que ahora lo entiendo tal vez un poquito más claro. Proverbios capítulo 24, versículo 30, la Nueva Traducción Viviente. Creo que usted lo ha leído muchas veces también, pero en esta versión está hermosa. Pasé por el campo. Oh. Diga conmigo: campo, tierra, representación de producción, de fruto, representación de vida, el elemento para que cuando cae la semilla haya cosecha. Los puse para que den fruto y para que lo den en abundancia. Campo, tierra fértil, la parábola del sembrador. Semillas cayeron en las piedras, semillas cayeron entre espinos, pero otras semillas cayeron en buena tierra. Campo. Pasé por el campo del perezoso, aleluya, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Viñedo, vino, gozo del Espíritu, alegría, no gente borracha tirándose al piso, sino alegría, el gozo de su salvación. Usted puede ver que al perezoso se le dio la misma oportunidad que al diligente. Solo que el perezoso espiritual no logra discernir ni el campo ni el vino. El fruto no lo logra discernir. Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza, escuche, y sus muros destruidos. Qué fuerte que es esta palabra. ¡Ay, Señor! Por favor, tocale al que tenés al lado. Seguramente no le pasa esto, pero tocale al que tenés al lado y decirle: Dios está arrancando de raíz la pereza espiritual. De raíz, de raíz, de raíz, de raíz. Escuche, esto acá no hay un punto medio, es de raíz. Es el clamor: arranca todo. Todo, porque esta semilla de pereza tiene una capacidad para crecer. Es como las cucarachas, resiste bombas, resiste todo. Es impresionante, pero es tan fuerte la mente sumergida en la pereza espiritual que no logra desarrollar una mentalidad generacional. Yo recuerdo estar en una consejería con Ceci, estábamos en la oficina. Bueno, yo sé que esto no le pasó a usted, pero es como dice la Biblia, que hay hermanos que son difíciles de soportar. Estábamos con uno de esos. Pero bueno, los hermanos difíciles de soportar forman nuestro carácter en Cristo. Y entonces estábamos hablando, y sabe, yo creo que le di un mal consejo, lo quiero blanquear aquí. Pero llegó un punto que uno le hablaba por un lado, no entraba, le hablaba por el otro lado, no entraba. Y entonces yo ya entré, le quiero decir la verdad, yo entré como en un estado de enojo, porque digo, me está haciendo perder el tiempo. Y si yo este tiempo solo quiero estar acostado en la cama, es un problema mío, pero me está haciendo perder el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Usted sabe lo que le dije? Este consejo le di. Mira, solo puedo decirte esto. Yo no sé qué decirte, más que esto. Después de todo lo que hablamos, 2 horas. Imagínense una consejería de horas que no tuve nunca más una consejería de horas. Le dije esto. Mira, si no lo querés hacer por vos, al menos hacelo por tus generaciones. Pero está mal el consejo. Porque Dios inicia en mí, porque la intención es seguir con mis generaciones. Y está mal el consejo. No sé si está bien. En ese momento sonó bien, porque en ese momento era una convicción de decir: no le arruines la vida a tus hijos. Esto es lo que pasa con el campo del perezoso. No le arruines la vida a tus nietos, porque la pereza espiritual nos nubla la mentalidad generacional. Nos nubla la maleza y sus muros, los espinos, la maleza y los muros destruidos hacen referencia a todo aquello que crece cuando Cristo no crece. A la protección de que cuando Cristo deja de crecer en mi interior, la protección cae. Termina derribando de alguna manera en nosotros de forma particular o debilitando la edificación de Dios.
Y déjeme entrar en el final, aunque parece que no, pero es esperanzador esto. Una cosa que descubrí es que por muchos años yo pensé que la enseñanza de la abundancia tenía que ver con acciones que yo hacía, con pensar en grande. Pensemos en grande. La vez pasada, apóstol Ceci me hizo recordar algo. Perdón que estoy haciendo autorreferencia en algunas cosas, pero fíjese que la autorreferencia no es para quedar bien. O sea, todas las cosas que hice mal. La vez pasada estábamos orando con Ceci por todo, por los viajes, y entonces íbamos los dos a tomar un café, o veníamos de tomar un café, y ella me decía, yo me acuerdo que cuando yo me considero que nuestro noviazgo fue un desastre, y entonces por eso no lo tomo como una buena referencia para los noviazgos en la iglesia. Y ella me dijo, yo me acuerdo que un día vos me dijiste a mí, y yo te digo que algún día voy a viajar para todo el mundo. Cuando yo dije eso lo pensaba por mí, el ministerio personal, el hombre reconocido. Pero ella me hizo recordar esa frase, porque no viajé por todo el mundo, ni mucho menos, y aparte estoy viajando gracias a la generosidad del apóstol que nos enseña. Pero en ese momento yo recordé que cuando se lo había dicho por mí. Pero ahora la idea del Señor es movilizarnos a todos por Él. Y la pereza dice no podés, pero el Espíritu dice sí. La pereza dice, vas a gastar los neumáticos. ¿Viste cuánto están los neumáticos? ¿Alguno que es pastor de una congregación ha sacado esa cuenta alguna vez? Pero Dios dice sí. Y cuando Dios encuentra un sí y un amén, todo el cielo se vuelca en abundancia. Es maravilloso. Reciba esto, levante su mano. Es maravilloso que Dios cuente contigo para abrir el camino. Usted no, por favor, tenga su mano levantada. Usted no es una víctima del llamado. Usted es un privilegiado. Usted no es la víctima. Yo tenía que orar para... Usted es un privilegiado. Dios diseñó tu interior para resistir los embates de ser el primero. Dios diseñó tu interior para recibir los embates de no ser el primero tal vez en la fe, pero sí primero en el conocimiento. Por eso cuando Dios te llamó y podés ser la tercera generación de una familia pastoral o de una familia creyente, en tu generación Dios dijo, la verdad será iluminada sobre él. Todos los que pasaron hicieron el trabajo, todos los que pasaron hicieron lo mejor que pudieron, pero los ojos los puse sobre ti porque diseñé tu corazón para que puedas soportar. Ahora no te detengas. Ahora no te detengas, porque tu campo está preparado para dar mucho fruto. Nuestro campo está preparado para dar mucho fruto. Entonces yo entendía que la abundancia tenía que ver conmigo. Voy a viajar por todo el mundo y nos vamos a comprar, pero hay una incoherencia en eso, porque la pereza espiritual, escuche esto por favor, espero no estar aburriéndolos. La pereza espiritual lo que hace es que nos pone en estrechez. La pereza espiritual nos mantiene estrechos en la mente, y una mente estrecha es aquella que todo lo mide conforme al criterio humano por encima de la voluntad de Dios. El pensamiento del creyente no se puede expandir conforme a la mente de Cristo. Por el contrario, cae en las limitaciones, y estos límites son el resultado de haber asimilado la pereza como una manera de vivir. El significado, mire qué fuerte esto, el significado de la palabra estrechez es angustiar, afligir, apretar, enseñándonos que una mente estrecha vive angustiada por no encontrar la salida. Pero claro, la estrechez se alimenta de algo, y la estrechez se alimenta de la pereza espiritual. La palabra pereza, ¿sabe lo que significa? De la palabra pereza se deriva la palabra encogedor.
que causa encogimiento. Y hay una tercera palabra que se deriva de la palabra pereza, que es molesto, porque este es el estado interno de una persona que cayó y se rindió bajo la pereza espiritual. Está molesto, pero no sabe con quién o con qué. Hay una molestia interna, entonces se enoja con la esposa, le contesta mal a los hijos, le contesta mal a la iglesia. Pero hermanos, volvamos a su voz, porque alguien que lo oye y lo obedece no está molesto, tiene gozo. Es esa molestia por desoír su voz. Porque internamente sabemos que tenemos que hacer algo. Pero claro, ¿qué necesita la pereza? Seguir ahí para convertir a la mente en algo cada vez más estrecho, más apretado, más angustiado, más afligido. Entonces hoy tenemos que estar frente a lo que predicaba la profeta Adela, frente a una salud integral. Hablar de una salud integral. A lo que predicaba el apóstol Gabriel. A ver esa reedificación, a ver que parece que todo está puesto en su lugar hasta que se cae. Pero bendito Dios, que se caiga todo lo que no está bien hecho desde el origen. ¿Lo puedo decir otra vez? Que se caiga todo lo que no está bien hecho desde el origen. Porque prefiero que se caiga y ver cómo lo resuelvo y no seguir con una mentira toda la vida. Quiero terminar los años de mi vida y que mis hijas y mis yernos, mis futuros yernos y mis nietos puedan ver que valió la pena hacer todo lo que estamos haciendo para que ellos tengan el ímpetu y la fuerza de saber que no se puede descansar si Dios no nos llama al descanso. Y si nuestro cuerpo está cansado, pero porque Dios está demandando ciertas cosas, el Espíritu Santo que está en nosotros dará descanso a nuestra alma, rejuvenecerá nuestro cuerpo y nuestros órganos responderán a su voz, porque no es nuestro cuerpo, como escuchábamos ayer de nuestro apóstol, es su cuerpo. Y si la demanda es salí, entrá, orá, levántate, no duermas, dormí, el Espíritu Santo rejuvenece nuestro cuerpo para que cada órgano de nuestro ser responda a su voluntad. Oh, aleluya. Cuán profundo es el daño que causa la pereza espiritual. Quizás por desconocimiento llegamos a ser quienes estrechan el camino para que vienen después de nosotros. Se lo voy a decir, quizás por desconocimiento seamos las personas que terminan estrechando el camino de los que vienen después. No quiero hacer catarsis ni tampoco decir nada que esté desubicado, les pido perdón, pero necesito contarle que no quiero que suene como una catarsis, lo digo completamente solucionado, resuelto en el espíritu, pero una de las frases tal vez más hirientes que nosotros le podemos dar a una persona que consideramos encendido o animado en la iglesia es decirle, es que todavía estás en el primer amor. Dios mío, es Satanás hablando por la boca. Y todavía, ¿sabes qué pasa? Es que estás en el primer amor. Estás en el primer amor. Oh, perdón, ¿hay otro amor? ¿Hay otro amor? Nunca pudiéramos amar nosotros la iglesia si no lo amáramos a Él. Nunca pudiéramos nosotros amar a nuestra esposa. Yo no pudiera amar a mi esposa si no lo amara a Él. Porque no la podría amar con el amor con la que Él la ama y no la pudiera ver como Él la ve. Por eso lo que tenemos conciencia de pasado, pero lo tenemos resuelto, nos quebrantamos en gratitud delante del Señor porque no nos permitió seguir por el camino incorrecto, estrechándole, apretándole el camino a nuestros hijos, cerrándole el camino a nuestros hijos, por no haber obedecido al Señor. No es una cuestión, no es una palabra para que digamos, así que hermano, póngase las pilas. Ni siquiera las pilas funcionan. Es una palabra para ir a Él, para quebrantarnos delante de Él.
para, perdónenme el ejemplo vulgar, para recoger las cartas sobre la mesa, volver a mezclarlas y tirarlas de nuevo, para ver la propuesta de Dios para este tiempo, la propuesta eterna de Dios para la iglesia. Déjeme terminar, estoy bien de tiempo, apóstol, porque me perdí con el tiempo. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros esta vida de tanta molestia? Pregúntese conmigo por qué está molesto. Usted identifica la molestia por lo que primero ven los ojos o con lo que palpan sus manos. Por eso somos tan irascibles a veces, intolerantes con las personas que están a nuestro alrededor, porque creemos que ellos son lo que nos molesta. Nosotros estamos molestos adentro. Nosotros estamos molestos adentro. Y esto no tiene que ver con gente grande ni gente joven, tiene que ver con toda persona que el Señor ha llegado a su vida. Desde el momento que el Señor ha llegado a tu vida, el Espíritu Santo, en la medida de madurez que cada uno va teniendo, Él va poniendo insatisfacciones en el buen sentido de la palabra para que nosotros obedezcamos, para que nosotros encontremos cuál es el camino. Esas frases cortitas de Dios, ¿no? O tal vez porque yo soy medio corto y entonces Dios trata así conmigo, pero esas frases cortitas de Dios, ora, y vos no sabés qué orar, no sabés cómo orar, te agarra el versículo, cómo hemos de orar, no sabemos. Entonces, una crisis total. Y Dios lo único que está diciendo es, orá. Arrancá como arranques, pero sé sensible para permitirle al Espíritu que Él pueda guiarte en la oración. Él está, sin duda alguna, creo esto profundamente, Él está completamente decidido a romper esto. Déjeme terminar con esto, porque creo que en esta mañana podemos desmantelar este espíritu. Podemos desmantelar este espíritu. Podemos desmantelar la pereza espiritual. Y yo quisiera hacerlo por medio de 3 versículos. Uno lo voy a desarrollar un poquito más, pero cortito, no se preocupe. Pero quisiera empezar por el versículo 1 en la versión Dios habla hoy de Isaías 54. ¿Y por qué quiero empezar por el versículo 1? Aunque voy a desglosarlo un poquito nada más. Voy a desglosar los versículos 2 y 3. Pero ¿por qué quiero comenzar por el versículo 1 de Isaías 54, versículo 1 en la Biblia Dios habla hoy? Porque me gusta cómo comienza aquí. No es una cuestión de gusto, sino, bueno, usted me entiende. Es como el Chavo, no aclare que oscurece. Mire lo que dice. Da gritos de alegría, mujer estéril y sin hijos. Estalla en cantos de gozo. Tú que nunca has dado a luz. Porque el Señor dice, la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que no tiene esposo. Y sabe, esta palabra es impactante para mí porque ¿cómo podemos comenzar a desmantelar la pereza espiritual? Cambiando, modificando, transformando el centro de nuestro pensamiento. La condición de la nación era un desastre, literalmente. La condición de la nación era una nación sumergida a la pereza espiritual de la desobediencia a Dios. Era una nación que estaba completamente estrecha, pero Dios no estaba viendo solo el problema natural que ellos estaban viendo. Él anuncia de manera profética y lo que hace es prorrumpir con una profecía de gritos de alegría. Él comienza diciendo, da gritos, ahí lo tiene en la pantalla, da gritos de alegría. ¿Qué? Mujer estéril, la representación de la mujer, usted sabe que en la iglesia la representación de la esterilidad es la vida antes de Cristo. Y es la forma que tiene Dios de desmantelar esto es, esperen, empecemos por aquí. No empecemos castigando, empecemos dando gritos de alegría y empecemos anunciando proféticamente con cantos de gozo que darás a luz y que el Señor ha tomado tu vida, le habla a toda una nación y le habla a la iglesia. ¿Para qué? Para que los que te consideraban abandonados vean que ahora tendrás más hijos. Más hijos. ¿Recuerdan la palabra de ayer recibida
dada por el Espíritu Santo a través de nuestro apóstol. Otro nivel de gracia, más hijos, prorrumpe en gozo, prorrumpe en alegría. No mires tu condición, cambia el centro de pensamiento. No seas estrecho en tu mente, porque la que no pudo podrá, la que no lo logró lo logrará, porque es el Señor victorioso en ti. La pereza espiritual comienza tomando todo el pensamiento y poniéndolo delante del Señor. Y dejar al Señor que la comience a desmantelar como una bomba que pronto está por explotar. Pero nunca la palabra llega tarde. Dios siempre habla antes que todo explote. Dios siempre habla antes. Y entonces el Señor redobla la apuesta en el famoso pasaje, y con esto quiero terminar. En el famoso pasaje termina desmantelando, escuche, la estrechez de una nación gobernada por el pecado. La estrechez, porque eso es el gobierno del pecado, va estrechando cada vez más la mente. Entonces el Señor comienza a desmantelar proféticamente, mostrando la naturaleza de su amor por medio del profeta Isaías a la nación. Y aparece en el versículo 2 y versículo 3 diciendo: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, no seas estrecho. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y ahí está Dios hablando por encima de la muerte, hablando por encima del pecado, hablando por encima de la culpa. Ahí está Dios hablando la gracia, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia, porque no es solo, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades desoladas. No es una promesa bíblica, es una realidad espiritual para aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y Dios de alguna manera dice: voy a desmantelar esto. Voy a desmantelar la estrechez de una mente que cayó en la pereza espiritual y que el pecado la apretó. Voy a desmantelar la estrechez. Y déjeme entrar en el final con esto, por favor, Miki, si puedes. Entonces, mire cómo Dios, entre líneas, lo desglosa así. Palabra que se tomó de forma individual es una palabra corporativa. Individual para el tratamiento del espíritu en la persona, pero corporativa en la expresión. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. Sin duda, para mí, lo dejo a criterio suyo, hace referencia al entendimiento. Porque como me decía Ceci, que estamos viviendo un tiempo matrimonial hermoso. Yo le aconsejo a los solteros: cásense. Es mentira que no, cada etapa tiene su momento, su experiencia. Cásese, envejezca con la misma mujer, con el mismo hombre. Llega al final, deje que sus hijos vean que usted le da un beso, que se ríe, que disfruta. No tenemos tiempo para perder. Eso es parte de un entendimiento transformado. Esto no le pertenece a una buena moral. Hay personas que no tienen a Cristo y le han sido fiel a su esposa o a su esposo toda la vida. Pero como me decía mi esposa: amor, me pasa que estoy entendiendo que cada vez que nuestro entendimiento se ensancha, se expande, lo veo. Sí, es eso. Extiende, ensancha el sitio de tu tienda. Es como Dios diciéndole a Abraham: si estás acá adentro, no vas a ver las estrellas. Y por consecuencia, acá adentro no puedo darte una progresión en la mente de lo que serán tus generaciones. La vida sin límite en Cristo. Ay, ¿cuándo fue el momento en que nosotros tomamos esta vida plena y la metimos toda dentro de una carpa? Ese es la pereza, una carpa que nos encierra en un tipo de entendimiento. Nuestra mente tiene que expandirse. Tócalo al que tenés al lado y decirle: expandí
la mente, expandila. Levante su mano conmigo y diga esto conmigo. La orden fue dada. Esto no es una sugerencia. Tengo que ensanchar el entendimiento. Tengo que ensanchar el entendimiento. Tengo que ensanchar el entendimiento. Tengo que salir del conocimiento intelectual de Cristo al conocimiento de Cristo por medio de Cristo para conocer y disfrutar más al Padre. Permítame, no soy profeta ni mucho menos, pero permítame por favor decirle esto. Ensanchar nos da la idea de quitar la rigidez de una mente religiosa y perezosa. No se puede hablar de Cristo en una mente rígida. No se puede disfrutar a Cristo en una mente estrecha. Solo tengo unos minutos todavía, pero no vamos a cantar todavía, pero siento que hay que tomar 30 segundos de espacio para que el Espíritu Santo hable a tu espíritu. Me quedan solamente 2 puntos cortos nada más, pero siento que tengo que tomar un espacio. Permítale un segundo, por favor. Porque la verdad que la impresión que tengo es que tengo que dejar de hablar por un segundo para que nosotros podamos percibir su voz en el interior. Desearía que no encuentres tu debilidad, desearía que encuentres a Cristo y que Él te muestre la debilidad. Desearía que en este momento no encuentres tu falencia, desearía que encuentres a Cristo para que te des cuenta la falencia y la puedas ver en la gracia. Tome un tiempo, por favor, porque lo que nosotros tomamos como una promesa de ensanchamiento natural, esto es un ensanchamiento en el entendimiento. Es luz en nuestro camino. Su palabra es luz en nuestro camino. Y la mente rígida no le permite, la mente rígida por las circunstancias, la mente rígida por la religión, la mente rígida por las experiencias difíciles, no le permite a Dios hablar. Porque la mente rígida canaliza todo hacia lo que le está pasando para salir de ahí. Pero Dios está proponiendo otra cosa en el interior. Segundo, las Escrituras dicen: no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Cuando salimos de la mente estrecha, salimos del pensamiento escaso. O sea, se da cuenta, la propuesta de abundancia no tiene que ver con ciertas cosas. La propuesta de la abundancia tiene que ver con la renovación de este entendimiento y salir de un estado de pereza que nos lleva a desobedecer su voz. El pensamiento escaso no hace referencia en cuanto a una cuestión material, sino a ser escaso de entendimiento. Y por tal motivo la persona no logra extenderse, no logra afirmarse. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. La mente gobernada por la pereza solo buscará quedarse donde está. Pero la mente de Cristo permanece en movimiento. La mente de Cristo permanece avanzando. La mente de Cristo es difícil de explicar. Tampoco creo que lo estoy explicando bien, pero la mente de Cristo es en movimiento, en un movimiento de avance. Pero mientras avanza te afirma. Mientras avanza te afirma, porque a medida que avanzamos en este entendimiento ya no retrocedemos más de este entendimiento. Este entendimiento se afirma en nosotros.
Por eso la expresión está maravillosa. Si usted la quiere utilizar para su congregación, para motivar a los hermanos, para poder lograr cosas, que está perfecto. Hay personas que le funcionó. Usó este versículo y lograron comprar cosas, pero en realidad, cuando llega la luz de Dios a nosotros es: extiéndete, afírmate, arráigate aquí, en tu interior. Extiéndete para que muchos puedan entrar en esta vida. Y termino. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Y tomamos un minuto.